Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar las buenas obras delante de los hombres para ser vistos. Para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán la recompensa del Padre de ustedes que está en el cielo. Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. Les aseguro que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vean la gente. Les aseguro que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Les aseguro que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno no lo note la gente, sino tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, queridos hermanos. Les saluda el Padre Rubén Risco. Bienvenidos al programa 120. Muy buenos días, queridos hermanos. Soy el Padre Luis Gaspar Uribe. Y les saluda el Padre Cristian Juárez. Bueno, estamos en un mes importante. Hemos meditado la semana pasada sobre el corazón de Jesús y el corazón de María. Ahora vamos a meditar en el programa 123. Muy bien, nuestro amigo Oscar Britaldo Ugaz Jara de... Muy bien, ahora sí, mejor. Ahí está mucho mejor. Vamos a ver, como estamos en el mes también de San Pedro y San Pablo, aunque todavía falta, queremos un poco ver estos días, habíamos planteado con el Padre, lo que llamamos el triamúnera o el triple oficio de la Iglesia que tiene de enseñar, de santificar y de regir, ¿no? Una de las más difíciles, se puede llamar así, funciones o misiones de un pastor o de la iglesia es regir, ¿no? Enseñar, pues no es que sea tan fácil, pero uno enseña. Santificar también, pero cuando le toca regir, ahí viene de una otra manera, uno tiene que gobernar, y como gobernar, estamos hablando dentro de la iglesia, pues de una otra manera tiene que poner orden, tiene que buscar dirigir a la iglesia, no por lo que dice, ¿cómo se llama?, la derecha, la izquierda o el centro, verde, amarillo, rojo, o como pongamos, sino qué es lo que Cristo quiere decir y qué es lo que Cristo, de cierta manera, le ha pedido a sus pastores y nos ha pedido a nosotros, que somos de una otra manera los que acompañamos o buscamos ayudar al obispo en esta función, triple función, que desde que estamos aquí hemos querido de una otra manera buscar generar unos lazos de unidad y fraternidad. Ahora, decimos que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Y entonces, ¿dónde radica la autoridad
de la iglesia, ya lo va a explicar el Padre Cristian. El Padre Cristian va a hablar un poco sobre la Biblia, ¿no? Ya dirá la cita del Evangelio, me imagino, de Mateo, cuando Jesús le dará llaves a Pedro, y del poder de la iglesia. Yo voy a hablar un poco sobre el catecismo, y imagino que el Padre Lucho va a hablar sobre su fuerte, que es el tema del derecho, o algo por ahí. Entonces, la iglesia es apostólica, primero porque está fundada sobre los apóstoles, y en esto tiene un triple sentido, ¿no? Dice, fue permanente y edificada sobre el fundamento de los apóstoles, testigos escogidos y enviados por la misión por el mismo Cristo. Ella guarda y transmite con la ayuda del Espíritu Santo que habita en ella la enseñanza como ese buen depósito de la palabra de los apóstoles, y sigue siendo enseñada, santificada y dirigida por los apóstoles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta es la misión de los apóstoles. Y los apóstoles pues tienen a sus sucesores, que en este caso son los obispos. Y dentro de los obispos pues tenemos al Papa como el sucesor de Pedro, ¿no? Entonces, la iglesia tiene una constitución jerárquica, pero no una jerarquía como pensemos de como la ve el mundo, ¿no? Una jerarquía para mandar, para gobernar. El mismo Jesucristo dice, los poderes de este mundo, las autoridades de este mundo los someten y los imponen. En cambio, ustedes no. El que quiera ser el primero, sea el último. El que quiere ser el mayor, sea el servidor de sus hermanos. Por eso la autoridad dentro de la iglesia es vista como un servicio. Por eso el Papa firma como servum servorum Dei, el siervo de los siervos de Dios. Y en esa medida, pues así se constituye el poder o el gobierno dentro de la iglesia. Y bueno, hay toda una jerarquía que iremos explicando, ¿no? El Papa, los obispos, los presbíteros, los diáconos, ¿no? Y bueno, en este caso es la constitución de la jerarquía, porque después ya vienen los fieles laicos. Y eso iremos conociendo, aprendiendo, qué significa. Hagan las preguntas que quieran. ¿Dónde entran aquí los cardenales, no? ¿Dónde entran aquí los monseñores? Y bueno, esa es otra pregunta también muy buena. Ya le iremos, ¿cómo se llama? Muy buenos días, queridos hermanos, especialmente a los que se van conectando. Cuestión de fe, hoy miércoles 15 de junio del año 2021. Estamos a las 10:13 de la mañana, programa 123 de Cuestión de Fe. Todos los miércoles y todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. Y vamos tocando diversos temas de formación, ¿no? De formación católica, ¿no? Cuestiones de fe que amerita pues de nuestra parte conocer para amar más lo nuestro. Todo el depósito de la fe de nuestra madre, la Iglesia Católica. Y el tema de hoy es pues la autoridad eclesiástica, ¿no? Autoridad eclesiástica es todo aquello que tiene un poder eclesiástico, ¿no? Un poder dentro de la iglesia, ¿no? Distinto al poder temporal, ¿no? Eso es lo civil, ¿no? Pero nos vamos a centrar en el programa de la autoridad eclesiástica. Autoridad eclesiástica es el Papa, tiene poder, el obispo, el sacerdote, tiene poder, ¿no? Autoridad eclesiástica es todo aquel fiel que ha recibido el orden sacerdotal. Importante, ¿eh? El orden sacerdotal. Por tanto, autoridad eclesiástica será el Papa. Antes de ser Papa, antes de ser obispo, ha sido clérigo, ha recibido el orden sacerdotal. Entonces empezamos todos los diáconos, todos los presbíteros, todos los obispos. Todos ellos tienen autoridad eclesiástica. Pero no todos tienen al mismo nivel. Ahí hay una jerarquía. Por eso se dice que la iglesia es jerárquica, ¿no? Hay como unos estamentos. Todos tienen la potestad eclesiástica, todos. Todos tienen dentro de esa potestad eclesiástica la triple múnera, las triples funciones de enseñar, de gobernar, ¿no? De regir. Claro, los tres lo tienen. El diácono, el presbítero y
y el obispo. Pero no todos en potestad plena. Unos lo tienen en potestad derivada, ¿no? Lo que se llama vicaria, ¿no? Bien, definido esta parte de la autoridad eclesiástica, que es el poder que la Iglesia tiene sobre sus miembros en virtud de un mandato divino, ¿no? Que es a través del sacramento del orden sacerdotal, ¿no? El que tiene la máxima autoridad, o sea, la máxima autoridad eclesiástica es el Papa, ¿no? El Papa. Y de ahí los obispos. Pero los obispos no lo tienen por ser obispos, la máxima autoridad en su respectiva jurisdicción, en su respectivo territorio de gobierno, sino en cuanto derivan de comunión con la máxima autoridad eclesiástica, con el Papa. Ellos pierden su potestad cuando rompen la comunión con el Papa, ¿no? Solo lo tendrán máxima autoridad en su lugar de donde son, donde han sido nombrados, si están en comunión con el Papa. Entonces, la máxima autoridad para todos los católicos en todo el mundo es el Papa. Y en cada país, en cada lugar, el obispo es la máxima autoridad eclesiástica. Ellos son las máximas autoridades. Los demás presbíteros, los demás diáconos, están subordinados jerárquicamente. Entonces, el diácono, el presbítero, estará subordinado al obispo del lugar, porque cada diácono, cada presbítero está incardinado, depende de un lugar, y ese lugar está bajo la jurisdicción, bajo el gobierno de un obispo. Esa será su máxima autoridad eclesiástica. Entonces, este es el rango, esto es la jerarquía que existe dentro de la Iglesia Católica. Y cuando hablamos de la autoridad máxima, en este caso del Papa, estamos hablando de la autoridad máxima en cuanto legítimamente está gobernando, está vigente su gobierno. No se olviden que ahorita tenemos otro Papa, emérito, pero fue Papa, y es Papa emérito, que ya renunció a su cargo. Pero ya legítimamente, actualmente no está vigente su potestad, porque él renunció. Solo hay un Papa, no hay dos papas que estén gobernando la Iglesia, uno solo. Y ese uno solo actualmente es el Papa Francisco. Igual sucede en los obispos, ¿eh? El obispo legítimamente ordenado, consagrado, elegido para regir una porción del pueblo de Dios, se llama obispo diocesano. Y es la máxima autoridad de esa porción del pueblo de Dios. Puede haber otros obispos, eméritos también, que ya renunciaron, que ya no son titulares. Puede haber otros obispos, auxiliares, por ejemplo, o obispos coadjutores. No son la máxima autoridad. La máxima autoridad es el obispo diocesano. Todos los demás están subordinados al obispo diocesano. Por eso en la Iglesia Universal o en la Iglesia particular, en una diócesis, por ejemplo, no puede haber 2, 3, 4, 5, 20 cabezas. Hay una sola cabeza. Los demás están subordinados jerárquicamente, ¿no? Lo más abajo, diáconos, los presbíteros, los obispos y luego el Papa. Esa es la jerarquía. Esos son los que tienen autoridad eclesiástica. Los demás tienen por delegación, que se llama. Por delegación, están subordinados. Y con esto queda claro, por ejemplo, la Conferencia Episcopal Peruana. ¿Tiene una autoridad? Sí, tiene una autoridad, pero no es la máxima autoridad, pues. Si he dicho que la máxima autoridad para toda la iglesia es el Papa, y para cada iglesia particular, para cada porción del pueblo de Dios, el obispo diocesano, la Conferencia Episcopal no puede, no es un tercer órgano o una tercera potestad que está por encima de ellos. No, la Conferencia Episcopal, para que sepan, es la reunión de todos los obispos diocesanos, pero no para compartir su potestad, su autoridad eclesiástica, sino para coordinar, para articular, para trabajar en equipo, para ayudarse mutuamente, pero no es una autoridad con toda su potestad. El presidente de la Conferencia Episcopal, en este caso de Perú, no es el jefe, la autoridad que está por encima de todos los obispos del Perú. No. Cada obispo en su lugar es como un pequeño papa, la máxima autoridad. Y es el responsable. Y esa potestad que tiene, lo tiene en las tres funciones. Él es el primer gobernante de ese pueblo de Dios. Él es el primer responsable en enseñar.
Él es el primer responsable en santificar al pueblo de Dios al cual se le ha encargado. La conferencia episcopal, ya les he dicho, no es autoridad eclesiástica. Entonces tampoco, por ejemplo, y no se molesten, todos los movimientos eclesiales, todas las órdenes religiosas, todos los institutos religiosos, no son autoridad eclesiástica. Esos derivan, dependen, pero no son autoridad eclesiástica. Resumiendo, no pertenecen a la jerarquía de la iglesia. Así de sencillo. Bueno, seguiremos explicando este tema que es muy bonito. Muy bien, recuerden, queridos hermanos, que cuando hablamos de jerarquía de la iglesia, hablamos de esa triple enseñanza y hablamos sobre todo de la capacidad de servicio. Por eso cuando nos damos cuenta, todos nosotros como fieles bautizados, tenemos también la capacidad de poder dar testimonio de nuestra vida, ser sacerdotes, profetas y reyes. Y nos damos cuenta que cuando Dios se hace hombre, Jesucristo, ¿no?, comienza un poco a darnos esa novedad, esa plenitud de la ley y los profetas, ¿no? Yo no he venido, dice Jesús, a abolir la ley y los profetas, he venido a darle plenitud, ¿no? Y esa plenitud, acuérdense, como a algunos les pueda, algunos se han dejado engañar, ¿no? La iglesia no está, pues, obviamente para presionar y oprimir, está para servir. ¿Y cuál es el servicio? El que cada uno de nosotros, conociendo a Dios plenamente, pueda caminar, pueda encontrar esa verdad, ese camino, verdad y vida que es Jesús, y orientarnos a la vida eterna. Por eso el Señor, a lo largo de toda su vida pública, siempre comienza a dar, pues, ejemplo de vida. Ya me hubiese gustado, por ejemplo, que Jesús hubiese dicho, no, ahora les digo esto y cúmplanlo, hagan esto y cúmplanlo. O sea, el Señor fue muy preciso, miren mi testimonio. Y es por eso que en Mateo 28, 19, 20, ¿no?, ahí está esa precisión muy clara de la enseñanza de Jesús, ¿no? Jesús nos dice claramente, yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra, vayan entonces, el mandato misionero, ¿no? Vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y que sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el mandato misionero, ese es el servicio. Eso es por lo cual todos nosotros, ustedes también, tenemos que ir conociendo aún más la precisión del Señor. Algo que tenemos que tener bien claro, hermanos, es que nuestra fe no es una ideología. Nuestra fe no se va a caer por un sustento científico, histórico, etc. No, es doctrina. Las ideologías son engaños y medias verdades y a gusto del cliente. Pero nuestra fe es una doctrina, es una experiencia de Dios. Dios se hace hombre y Dios nos enseña cómo nosotros tenemos que caminar, tenemos que orientar nuestra experiencia de encuentro con Él. Porque acuérdense, la gran tarea de nosotros que formamos parte de la jerarquía, pues es siempre tener en presente lo que Dios quiere por medio del Santo Padre, obispos, nosotros sacerdotes, y llevarlos a todos, llevarlos todos que nos tenemos que ayudar para el encuentro con Dios. Por eso nosotros también tenemos nuestros retiros, nosotros también tenemos que darnos cuenta, ¿no? O si este mensaje es el mensaje de Jesús, obviamente lo seguimos. Y si no es el mensaje, bueno, pues tenemos que, pues, hilar fino. ¿Para qué? Para mostrar siempre el mensaje de salvación. Pues eso es un detalle muy importante. ¿Por qué? Porque existe lo que nosotros tenemos que cuidar bastante, es esa revelación de Dios. Por eso es muy importante, hermanos, darnos cuenta que existe una sucesión apostólica. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros hablamos lo que el Señor ha dicho. Nosotros no podemos inventar nada nuevo, sino empezamos a fallar como jerarquía. Empezamos a traicionar al Señor cuando empezamos a colocar un tilde o una coma en el lugar donde no debe ser. Entonces ahí es interesante que ustedes también, queridos laicos, vayan reconociendo, pues, como el Papa, obispos, sacerdotes, diáconos y los laicos también, hablamos un mismo idioma.
Y ojo, y eso no es decir, hoy padre, es que eso es cerrarse, no es dejar la mente abierta. No, pero es que si estamos hablando de doctrina, no estamos hablando de ideologías, o sea, no estamos hablando de opiniones, estamos hablando de doctrina. ¿Qué quiere decir? El Señor ya habló, ¿quién eres tú para hablar otras cosas que no el Señor no ha dicho? Por eso es muy importante. Y hay un sustento bíblico en el cual uno dice, ¿no? Jesús nos dice, ¿no? Ay de aquel que le enseñe, que se traspase una norma, que enseñe algo incorrecto, que escandalice a mis hermanos menores. Yo también me escandalizaré de él delante de mi Padre. Por eso la sucesión apostólica es interesante, hermanos, para que cuando ustedes vean a un padrecito, ¿no? Vean a un obispo, etcétera, siempre ustedes precisen de dónde viene. ¿Saben por qué les digo? Porque ahora hay, gracias a Dios no son muchos todavía, pero hay algunos curitas falsos, ¿no? Obispos también, por si acaso, que se hacen pasar como obispos, ¿no? Y que no siguen una sucesión apostólica, ¿no? Por eso es muy interesante, nosotros siempre estamos sujetos ¿a quién? A un obispo. Y ese obispo ha sido ordenado, ha sido mandado por el Santo Padre, obviamente, y el Santo Padre envía a un representante, a un delegado, ¿para qué? Para que lo ordene también. O sea, ¿qué quiere decir? Todos estamos unidos a la iglesia, no que somos una nueva iglesia católica y otros nombres que se suelen inventar por ahí. No. O sea, tenemos una sucesión bien clara. ¿Por qué? Porque hay una doctrina que cuidar, una vivencia que experimentar y obviamente tenemos que seguir para caminando en torno a Cristo Jesús. Muy bien, entonces pueden hacer las preguntas que deseen, porque hay aquí mucha duda. Allá el Padre Cristian hablará un poco de las vestimentas, como a él le gusta la parte litúrgica y domina muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre un obispo, cuál es la mitra, el solideo, el báculo? Estos son signos de autoridad, ¿no? ¿Por qué usa cadena? Ya que vacila ya. Bueno, no me quiero distraer el tema. La misión de gobernar. Los obispos como vicarios y legados de Cristo, ¿no? Gobiernan las iglesias particulares que se les ha confiado no solo con sus proyectos, ojo, ni solo con sus consejos y con ejemplos, sino también con autoridad y potestad sagrada, que deben no obstante ejercer para edificar con espíritu de servicio que es el de su maestro. Miren, yo lo digo como párroco y también como sacerdote. Cuando uno comienza a ejercer la autoridad, de una u otra manera se va a ganar enemigos. ¿Por qué? Porque a ti te mandan a cualquier misión, ya sea una capilla, una parroquia o algo, o alguna, estás a cargo de algo, tienes que poner las cosas en orden. Y por ende, cuando tú quieres poner las cosas en orden, vas a tener que apretar un poco, y los que, entre comillas, no les gusta, se van a sentir que los ofendes, que los molestas. Pero tú, vuelvo a decir, no vienes ni a estar bien ni con uno ni con otro, sino tienes que buscar qué es el bien de todos y para qué te han enviado, ¿no? Entonces muchos, se puede llamar así, malentendía la autoridad y dice, ay no, yo no me quiero ganar problemas. Entonces deja las cosas así nomás, que sigan como están. Y entonces hay un padre muy buena gente, pero que, imagínense, no voy a poner nombres, no voy a dar nombres, pero pongamos un colegio X, ¿no? Un padre muy buena gente, ayudaba a todos, le daba becas a todos, era el mejor padre del mundo. Pero un día le hicieron una auditoría a ese colegio y el colegio estaba en rojo. Entonces tuvo que venir una autoridad y dijo, bueno, o pones en orden ese colegio o el colegio se viene en quiebra. Bueno, el padre se asustó un poco, trató de arreglar las cosas, no pudo, hasta que tuvo que venir pues el abogado para ver los temas legales, tuvo que venir la contadora y lamentablemente ese colegio se declaró en quiebra. Y cuando se declaró en quiebra, pues todo el mundo se fueron contra
contra el padre que estaba a cargo de aquella época o el obispo porque decía que era un obispo. No, porque el problema era que ese colegio no solamente se lleva por qué ser buena gente, entonces hay que cumplir con los derechos laborales, que tienes que pagar la AFP, la CTS de los profesores, tienes que poner, ¿cómo se llama? Tienes también que buscar cumplir con los deberes de, no sé, legales, económicos, contables, ¿no? Y entonces uno ahí, el que vino, tuvo que organizar un poco, y lógico, había ya situaciones que no se podían sostener y tuvieron que concluirse algunos contratos, pero lamentablemente eso se tiene que tomar en una decisión con la autoridad que te compete, porque es un bien dado a la autoridad de la iglesia. Si a mí me mandan a esta parroquia, supuestamente junto con los sacerdotes que me acompañan, es para organizar y cuidar este bien que me ha dado, en este caso una porción del territorio. Entonces siempre nosotros a veces tratamos de decir la autoridad por el tema de me cae bien, no me cae bien, me gusta, no me gusta. Entonces aquí, claro, el sacerdote tiene que tener la claridad, la sabiduría, la experiencia y también la oración, lógico. Se supone que el sacerdote pues tiene, aparte de la experiencia y la sabiduría, el consejo y la ayuda que busca, ¿no? Tampoco a nosotros, cuando se nos manda una parroquia, hay una norma que nos dice: el primer año no haga los cambios más los necesarios, ¿no? Los debidos, ¿no? Porque claro, ahora viene un cura también y dice: no, aquí la parroquia se cambia todo esto, el padre decía antes y cambió todo, no tiene más que una semana, un mes y todo lo cambió. No. O sea, lo prudente es ver. Ahora, uno tampoco se va a rodear de la gente que le digas el amén a todo, ¿no? Se supone que uno tiene que buscar personas prudentes y coherentes que muchas veces te lleven la contra, para que tú sepas que en el sentido de que tengas otra mirada y otra visión de la realidad. A veces es verdad que hay sacerdotes, lo digo porque también podemos haber caído, que solamente escuchan a la gente que le dice sí a todo lo que ellos dicen, ¿no? Entonces es bueno el sacerdote tener un consejo que le ayude. En este caso estoy hablando de mi experiencia, ¿no? Los padres pueden hablar de otra experiencia, pero tampoco es que el consejo decida con el padre aquí, a ver, como sucede en otros lugares, ¿no? No voy a decir los nombres, pero es una democracia, ¿no? Por decir, en los hermanos separados, ellos eligen a su pastor. A ver, ¿quién tiene la mayoría aquí? ¿Quién habla mejor? ¿Quién ya? El hermano fulano de tal va a ser el pastor. Aquí, bueno, no sé si es gracias a Dios o uno bueno, no hay que entenderlo bien, ¿ya? Lo que voy a decir le va a causar un poco de roncha a algunos. En la iglesia no hay democracia. En la iglesia no es que todos estamos de acuerdo aquí, nos hemos puesto de acuerdo y por eso vamos a elegir a tal hermano por votación mayoritaria como el pastor de nuestra... No. O porque nosotros estamos de acuerdo aquí que el templo se tiene que pintar blanco. No. O sea, aquí, en cierta manera, hay una autoridad y que se respeta, dada por el obispo, y que, vuelvo al tema, no es para imponer, sino para buscar servir y ayudar a los demás. Pero no es aquí, yo soy del consejo, el consejo el padre tiene que obedecer al consejo, porque el consejo, de los 30 que lo conforman, 29 han dicho que esto se tiene que hacer, y el padre, por el consejo, por la mayoría del consejo, como el Congreso, aprobada la ley tal. No, el consejo es un consejo consultivo, que se orienta, que guía, que el padre, en mi caso, pues el consejo me ayuda muchísimo, ¿no? Pero no es que el consejo tome las decisiones por mayoría y yo tenga que obedecer. Entonces, eso hay que verlo bien, porque el sacerdote, y en este caso el obispo, tiene esa potestad sagrada de edificar según el espíritu de su maestro. Esta potestad que desempeñan personalmente en nombre de Cristo es propia, ordinaria e inmediata. Interesante, propia del obispo, ordinaria, porque es el ordinario del lugar, e inmediata, ¿no?
Su ejercicio, sin embargo, está regulado en último término en la suprema autoridad de la Iglesia, pues bueno, que es el Papa, como decía el Padre Luis, y en comunión con él. Pero no se debe considerar a los obispos como vicarios del Papa, cuya autoridad ordinaria e inmediata sobre toda la Iglesia no anula la de ellos, sino que el contrario, la confirma y la tutela. Esta autoridad debe ejercerse en comunión, ya lo dijo el Padre Luis. Y por último, el buen pastor será el modelo y la forma de la misión pastoral del obispo. Consciente de sus propias debilidades, el obispo puede disculpar a los ignorantes y extraviados, no debe negar nunca a escuchar a sus súbditos, a los que cuida como verdaderos hijos. Los fieles, por su parte, deben estar unidos a su obispo como la Iglesia a Cristo y como Jesucristo al Padre. Vuelvo al tema. El obispo, como dice aquí, en esta forma es consciente de sus debilidades. El obispo tiene que acompañar y guiar al pueblo, a las ovejas, como se dice, extraviadas, y no debe negar nunca escuchar a sus súbditos, escuchar. Esto es importante antes de tomar una decisión, cual fuera, sea sacerdote, sea obispo, tiene que aprender a escuchar ambas partes antes de emitir un juicio y disculpar a los ignorantes, no imponer. Dice, los fieles deben estar unidos al obispo como el obispo al Papa. Estos días estamos viendo ahorita, yo justo acabo de abrir mi Facebook en el Vaticano, en el Vatican News, he visto que en estos momentos, o creo que hace unos momentos, se ha entrevistado el Monseñor Cabrejos, ¿no?, que es el presidente de la conferencia episcopal aquí del CELAM, con el Papa. Entonces están en comunión y unidos con el Papa. No pueden hacer ellos lo que de una otra manera les parece, sino tienen que estar de una otra manera en unión y en comunión con el Papa. Rosa Isabel Larios nos escribe: buenos días con los tres padres, bendiciones. Desde Estados Unidos. Desde Estados Unidos. Isabel Sarria: ¿cuántos tipos de obispos? ¿Cuál es la diferencia? Bien, responderemos más adelante. Lida Mesa: bien dicho, padre. Roxana León Álvarez: un acólito tiene que estar preparado espiritualmente. Desde ahí ya entregó su vida a Dios, ¿verdad? Bueno, es una afirmación, una pregunta, no lo sé, pero el acólito, yo entiendo, aquel que está al servicio del altar, ¿no? Porque también hay un ministerio del acolitado. Todos debemos estar preparados espiritualmente. Y nuestra vida, hacer la voluntad de Dios y buscar la santificación y el apostolado de la Iglesia es desde el bautismo, para todos, no solo para los acólitos, no solo para el obispo, para el sacerdote o para los religiosos, para todos. Y cada uno según su vocación, según el estilo de vida que tenga conforme a su vocación. Ana María Arce Velázquez: bien, padre Rubén. Lida Mesa: ese no sé a qué hace referencia, ¿no? Ana María Arce Velázquez: buenos días. Janet Depas Wanri: buenos días, padres, espero que se encuentren bien. Luisa Ugarte: muy buenos días, padres, ¿no? Esos son los saludos que van llegando. Continúen escribiéndonos y también envíen sus preguntas, ¿no?, como la que han formulado: ¿cuántos tipos de obispos? ¿Qué diferencias hay?, ¿no? Las diferencias de obispos, ahora lo voy a explicar, o tipos de obispos. La única autoridad en la Iglesia es el obispo, porque es sucesor de los apóstoles. Los obispos son sucesores de los apóstoles y como tales son constituidos como pastores para que sean maestros de la doctrina, la que Cristo nos dejó, maestros, función de enseñar, sacerdotes, estamos hablando de los obispos, maestros, sacerdotes máximos del culto, ¿no?, del culto sagrado. Ahí viene la función de santificar. Pero también los obispos son ministros para el gobierno, ¿no?, la función de gobernar, ¿no? Tienen esa triple función: enseñar, santificarnos, ¿no?, ministros de culto, y regirnos y gobernarnos. Entonces, ese obispo, como sucesor de los apóstoles, es la máxima autoridad, porque tiene ya la potestad del orden sacerdotal en su plenitud, ¿no? Tiene ya el diaconado, tiene el presbiterado y ha recibido el episcopado, ya en plenitud. Entonces es la máxima autoridad en la Iglesia. Seguramente en tu cabecita estás ya dándole vueltas y entonces, ¿y el Papa?
Bueno, el Papa no es que por ser Papa tiene otra potestad por encima de los obispos. No, es la misma potestad. Recuerden que para ser Papa tienes que ser antes obispo de Roma. El obispo de Roma es el Papa. Y ese Papa, como obispo de Roma, es igual entre todos sus pares. Entre todos sus pares. La única diferencia es que el obispo de Roma, entre todos sus pares, tiene la máxima autoridad para todos, para toda la Iglesia Universal, para todos los miembros. El obispo tiene la plenitud del sacerdocio, tiene con potestad total, por la que gobierna una iglesia local en comunión con el Papa, en comunión, ¿no? En cuanto se revela, en cuanto falta la doctrina, en cuanto falte al culto, en cuanto arbitrariamente y legítimamente asuma el gobierno, ya no tiene autoridad, porque él mismo se está excluyendo, porque ya no está en vínculo, ya no está en comunión con el Papa. Igual pasa con el obispo de Roma. Si el obispo de Roma no está en comunión con los otros obispos, porque está en contra de los otros obispos, también pierde su potestad, ¿no? En cuanto a regir, en cuanto a gobernar, en cuanto a santificar, en cuanto a enseñar. El obispo en cada diócesis ocupa pues el centro de la iglesia local, ¿no? Y además, ayudado por los presbíteros, pues se dice que los sacerdotes somos los principales colaboradores del obispo. En cuanto a autoridad eclesiástica, no estamos por encima del obispo, somos colaboradores del obispo, ¿no? Tienen los sacerdotes autoridad máxima en ese oficio eclesiástico que se nos ha designado, en ese campo que nos ha designado. Los sacerdotes tienen autoridad máxima para gobernar, para santificar y para gobernar, ¿no? El obispo tiene también la responsabilidad de la pastoral de la diócesis, ¿no? De todo su conjunto. El obispo que está a cargo de una diócesis, y aquí viene un tipo de obispos, es el obispo titular, ¿no? Se le llama obispo titular o obispo ordinario del lugar, ¿no? Esto es la máxima autoridad. Todo obispo diocesano se le llama obispo titular, o también se le puede llamar el obispo ordinario del lugar, ¿no? Y de ahí ya vienen otras jerarquías de obispos, otros tipos de obispos, que están subordinados al obispo titular, a la cabeza. En este caso, el obispo diocesano. Por ejemplo, los obispos auxiliares, ¿no? ¿Quiénes son los obispos auxiliares? Es el asignado a un obispo titular, a un obispo ordinario del lugar, para que lo ayude, para que lo supla en el gobierno de la diócesis, en todos aquellos encargos que el obispo le haya delegado esa responsabilidad, pero dentro de la jurisdicción de ese obispo diocesano, de ese obispo titular, de ese obispo que también se llama ordinario del lugar. Su mismo nombre dice, ¿no? Auxiliar, está en auxilio del obispo diocesano. También encontramos otro tipo de obispos que es el coadjutor, obispo coadjutor. Es el designado, ojo que a todos los obispos los nombra el Papa, el obispo de Roma, ojo. Y hay todo un procedimiento para nombrar obispos, todo que ahora no nos da tiempo hacer todo ese procedimiento, revisar según el Código de Derecho Canónico, ¿no? Pero hay un procedimiento. Entonces el Papa nombra a los auxiliares y ahora estamos con los coadjutores. Entonces, ¿en qué se diferencia el coadjutor con el auxiliar? En que el obispo coadjutor es el designado para que ayude al obispo ordinario en el gobierno de una diócesis, teniendo el derecho a sucesión para esa sede episcopal cuando ésta quede vacante. Es como decir, ese heredero a tomar la posta de obispo diocesano, de ordinario del lugar o de obispo titular. Ya tiene ese derecho. El auxiliar no, es su auxilio, se puede quedar así toda la vida, o lo pueden enviar a otro sitio, a otro lugar, a otra iglesia particular. Padre, disculpa que te corte, hay un chiste de eso. A ver, cuéntalo. El auxiliar y del coadjutor. A ver, cuéntanos, para que se despierten. Dice que el obispo auxiliar, hay un obispo titular, como decía el padre, y un obispo auxiliar y un coadjutor. Dice que vivía en la casa episcopal el obispo titular, era un obispo ya mayor, estaba un poco mal de salud, y el auxiliar le pregunta: Monseñor, buenos días, ¿cómo amaneció? ¿No? Bien. Y en cambio el coadjutor le pregunta:
Monseñor, buenos días. ¿Cómo? ¿Amaneció? Qué buena. Está bien, está bien, está bien. Bueno, ahí le respondemos a Janet de Pasuanri. Dice, padre Luis, ¿ya se durmió? ¿Un cafecito, sí o sí? Muchas veces. No, con el chiste ya me desperté, Janet. ¿No? Ya todo, decirle, ¿no? ¿No? ¿Qué significa cómo? ¿Amaneció? ¿Cómo? O sea, que espera que el otro se muera. Sí, sí. Así es. Bueno, seguimos. Obispos también preconizado, habrán oído, ¿no? Obispo preconizado. Actualmente son aquellos que han sido nombrados por el Papa, pero que todavía no han sido ordenados o no han tomado posesión del gobierno de una diócesis. Los han anunciado, pero todavía no los han consagrado. O ya era obispo y los han anunciado para otra diócesis, para otra iglesia particular, pero todavía no ha tomado posesión de su cargo. Se llaman obispos preconizados. También existe la figura de obispo sufragáneo, ¿no? Sufragáneo se llama aquellos obispos vecinos de una diócesis, de una iglesia particular, importante, entre comillas, por antigüedad, que son generalmente las diócesis o arzobispados metropolitanos, ¿no? Que son las cabezas. Dentro de las diócesis o iglesias particulares hay algunas que por antigüedad son arzobispados, ¿no? Entonces todos los que están alrededor son sufragáneos de ese obispo titular, de esa arquidiócesis o de esa diócesis metropolitana, ¿no? Sufragáneos, pero no es para en cuanto se juntan y tienen más potestad que los demás. No, ya les hemos dicho que cada obispo diocesano en su lugar es la máxima autoridad. Si se juntan todos, no es que tienen más potestad sobre otros, no, todos tienen lo mismo, pero no pueden juntar su potestad. Juntar su potestad no es igual a tener más potestad sobre el resto. No puedes juntar tu potestad, no lo puedes unir a otros obispos. Lo tuyo como obispo diocesano es lo máximo en tu diócesis. Entonces, al juntarse, al reunirse, al convocarse obispos, sufragáneos, vecinos, o de toda la región, como puede ser la conferencia episcopal, o una región más grande, como puede ser el CELAM, por ejemplo, o como puede ser de todos los obispos del mundo, en un concilio, pues lógicamente la potestad, si es de todos los obispos, esa autoridad de todos los obispos del mundo, reunidos en concilio, será para toda la Iglesia universal, con la cabeza, que es el Papa, ¿no? Por eso se hace universal. Pero juntados, reunidos, convocados en regiones, los obispos no tienen mayor potestad que el resto, o cada obispo en su diócesis, que es la máxima autoridad. Reunida en conferencia episcopal, reunida en la conferencia episcopal latinoamericana, el CELA, es para temas de trámite, de vicaría delegada, de coordinación, de articulación, de hacer un mejor plan pastoral para toda la región, o para ayudarse en temas que tal vez en las regiones diversas no encuentran una solución, pero entre todos se ayuda, ¿no? Queridos hermanos, esto es la autoridad eclesiástica, el obispo. Y un montón de preguntas. Sí. Mira, dice, para ser obispo, ¿qué edad debe tener? Padre, ¿usted podía ser obispo en la primera pareclisia? No. ¿Hay obispos sacerdotes que no están directamente en la dirección del Papa? Uy, un montón. Bueno, ya vamos a ver. Lo primero, hermanos, es cuando el padre Luis nos habla de todos esos nombres. Es interesante, ¿verdad? Porque te ayuda muchísimo a comprender, a meditar y a no cometer errores, ¿ya? Acuérdense, hay varios que nos dicen, o escucho que nos dicen, el actual cardenal Carlos Castillo, tranquilo, no es cardenal todavía, es obispo. Pero el anterior era cardenal. Sí, claro, el anterior era cardenal. Todavía le falta, como dice el padre Luis, ¿no? Esa consagración, ese mandato, ese nombramiento por parte del Santo Padre. Entonces, miren, cuando ustedes ven a una autoridad religiosa, sacerdotes, diáconos, obispos, siempre pónganse a pensar quién te ha ordenado. Porque nosotros somos sacerdotes porque alguien nos ha puesto las manos encima en nombre de Jesucristo, como ese mandato, ese apoyo, ¿no? Y tenemos, obviamente, y nos dan siempre un lugar donde trabajar. No estamos ahí de vagos o metiéndonos por cualquier lado, ¿no? Tenemos un lugar. ¿Y eso quién nos manda? El obispo. Por eso ustedes cuando vean a un sacerdote que celebra en casa, ten cuidado. Cuando veas que a un sacerdote que se va a un club a bautizar, ten cuidado. Porque para eso todos nosotros tenemos una parroquia. Entonces ustedes comprendan una cosa. Por ejemplo, un ejemplo. Cada uno de ustedes vive en un lugar X, ¿no? Una calle, una jurisdicción, ¿no? Esa calle pertenece a un distrito
y ese distrito en su totalidad o en parte forma parte de una parroquia. Entonces tú ponte a pensar cómo se llama tu parroquia y cuáles son los límites de esa parroquia. ¿Eso qué quiere decir? Que en esa parroquia el obispo ha mandado a un sacerdote, el párroco, para que pues cumpla esas 3 funciones que el obispo le manda. Por ejemplo, nuestro obispo nos pidió que en el tiempo de pandemia pues no cerremos las iglesias. Nosotros no nos podemos rebelar, tenemos que obedecer. Ahora nuestro obispo mandó que por protocolo no hagamos procesión de corpus. Obviamente lo tenemos que hacer, no podemos rebelarnos. Me dejo entender por qué, porque el obispo es aquella persona que vela por su pueblo para algo mejor, para obviamente un detalle especial. Me dejo entender. Por eso es interesante ir formando siempre ese criterio. Entonces, cuando ustedes, queridos laicos, tienen una jurisdicción, ustedes tienen que reconocer quién es su pastor, ¿no? Los que viven, por ejemplo, acá en la zona de San Roque, los límites, ¿no? ¿Me ayudas, Rubén? ¿Cuál es la calle límite de aquí que está? Soto Bermeo, hasta Precursores. Sí, o sea, hasta casi la avenida, la Panamericana Sur. Claro, y de ahí está Tomás Marzano y aquí hasta Sagitario. ¿Listo? Entonces, esa es nuestra jurisdicción. Si yo quiero hacer una misa, imagínate, en un parque que está fuera de nuestra jurisdicción, tengo que pedir permiso al párroco de ese lugar. O sea, no puedo irme a atropellar. Por eso por ahí respondí a una pregunta que decía que hay que estar atentos a la jurisdicción. Los castrenses tienen una jurisdicción propia en su cuartel, ¿no? Por eso los castrenses son aquellos sacerdotes castrenses que están cuidando, velando las instituciones de la policía, los militares, ¿no? Cada quien tiene una jurisdicción y en esa jurisdicción la idea es no atropellarnos. Pero padre, es lo mismo. Pues ya te estoy diciendo que no es lo mismo, pues no seas así. No es lo mismo. Hay una jurisdicción, ¿no? Entonces siempre es importante ese detalle, cuidar esa jurisdicción, ¿no? Ahora, ¿cuál es el papel que hacen los diáconos? Bueno, pues ahora que está ahí Bruno escuchándome, ¿no? Bueno, los diáconos son buena gente, ¿ya? Pero ayudan al sacerdote en llevar la comunión a los enfermos, bautizar, celebrar obviamente el matrimonio, ¿no? No, esa es su función. Acuérdense que un diácono se está preparando para ser sacerdote, ¿no? Hay diáconos temporales y hay diáconos permanentes, ¿no? ¿Qué es un diácono permanente? Una persona que de repente antes se ha casado, ha enviudado y decide pues seguir ese curso para ser un diácono permanente. ¿Qué quiere decir? Ayudar en la jurisdicción, en la parroquia, al sacerdote en esos 2 sacramentos, ¿no? Celebra el matrimonio, pero ojo, el ritual del matrimonio, porque el matrimonio es una misa, ¿no? El diácono no puede celebrar misa. Hace liturgia de la palabra, reparte la comunión, sí se puede celebrar el bautismo. Y hace TikTok. Y bueno, en el caso de algunos hacen TikToks, ¿no? Entonces, pero después no, o sea, después del sacerdote sí hacemos todos los sacramentos, menos ordenamos sacerdotes. O sea, no hacemos la función del orden sacerdotal. Por delegación se puede confirmar, ¿no? Pero ese es el único sacramento, acuérdense, el orden sagrado, que no realiza el sacerdote. Pero ahí tenemos que estar en comunión con el obispo. ¿Por qué? Porque el obispo es quien nos manda. Nuestro obispo es nuestro padre y pastor. Bueno, sí, pues, ¿no? Entonces tenemos que entender esa realidad. Tenemos que vivir ese compromiso de ¿qué? De hacer la pastoral según lo que él diga, la enseñanza, etc. Obviamente el obispo sigue la verdadera doctrina, ¿no? La doctrina de Jesús, y por eso todos estamos en comunión con él, ¿no? Entonces ese es un detalle en la cual pues nosotros también podemos profundizar la comunión, ¿no? No es que, padre, es que no me gusta, ese es tu problema, pero no, tiene que vivir la comunión. Los sacerdotes vivimos en una casa parroquial,
a veces con una dispensa del obispo, siempre del obispo. Puede ser, por ejemplo, que vayas a vivir con tu mamá porque está un poco mayor, está un poco delicada, qué sé yo, ¿no? Siempre con permiso, todo es con permiso. No te puedes tú hacer lo que te dé la gana. Los obispos, ¿dónde viven? También tienen su casa episcopal, ¿no? Algunos obispos viven en alguna parroquia, ¿no? Un obispo vivió un tiempo en una parroquia, ¿no? Había una habitación extra, ahí estaba, se hizo su oficina, qué sé yo. O sea, acuérdense que la idea es que uno va a servir y tiene que ir al lugar donde se va a servir. Bueno, ahora los nuevos obispos no sé dónde estarán viviendo, ¿no? ¿Dónde estarán viviendo, no? Pero siempre todos tienen un lugar y obviamente es para evangelizar. Después, entonces ya respondí lo que Jorge... Preguntan si puede ser obispo el padre Cristian. ¿No han dicho eso? Requisito, ¿no? No, bueno, es que el requisito es lo que... La edad, no me acuerdo, porque con Francisco subió la edad, ¿no? Sí, un poco. No me acuerdo. Y por ahí hacía una pregunta, el trato de monseñores. Ya con Francisco eso se ha cortado. Pero antes, ¿qué significaba eso? Que, por ejemplo, había unos cargos que el obispo te designaba, en el cual tenía un trato de monseñor, ¿no? Lucho tuvo un trato de monseñor un tiempo, Rubén también, ¿no? Porque era vicario del clero, ¿no? O sea, tenía trato, o sea, el nombre, no la consagración. ¿Por qué? Porque es obviamente de acuerdo al trabajo que tienes que hacer, porque el obispo te designa a ti para cumplir una función, una tarea. Entonces, eso ya con el Papa Francisco ya no se usa ya, ¿no? Pero era el trato de monseñor. Ahora, los sacerdotes que ayudan en la catedral, en todas las catedrales, ellos sí tienen trato de monseñor, son canónigos, ¿no? Entonces tienen ese trato de monseñor, que ojo, no están consagrados, y por eso ustedes tienen que darse cuenta que cuando un sacerdote tiene una cruz de plata bonita, no, con una fuera de su vestimenta, ese es obispo. Sí, sí, así como el padre Rubén, ¿ya? que quiere, pues no, ya. Ya tengo mi pedimento. Y después Estoy usando antes. sí, y después el obispo siempre lo va a saber. Y el anillo también. Claro. Y después el obispo siempre lo va a saber con un anillo en la mano, ¿no? Y ese, sí, y ese obispo, y bueno, el obispo, acuérdense, ha sido antes sacerdote, o sea, acuérdense, ¿no? Pero obviamente cuando es consagrado, le colocan la cruz pectoral, se llama así, le colocan el anillo episcopal, ¿no? Y también en sus ceremonias en la Santa Misa tienen el solideo, como un gorrito, ¿no? Un gorrito de solideo, de acuerdo al color. O sea, si es violáceo, es obispo, y si es rojo, es cardenal. Por eso ustedes, antes de hablar que alguien es cardenal, miren el color. Es que no me parece. Bueno, ahí están las noticias, ¿no? O sea, dense cuenta ese detalle. Siempre miren ese detalle, porque así un poco se comienza a distinguir, ¿qué cosa? Se comienza a distinguir el servicio. O sea, acuérdense que el Señor te va a juzgar y te va a pedir cuentas como papa, como obispo titular, auxiliar, coadjutor, como lo que hemos explicado, como párroco, como vicario, etcétera. O sea, el Señor nos va a pedir cuentas, pero es de acuerdo al servicio, acuérdense, porque todos somos sacerdotes y todos tenemos que cumplir los mandamientos igual que ustedes también. Padre, dice aquí Mariela Seminario, Padre Cristian es lo máximo, pronto le va a llegar la cruz. No sé si la cruz es que es la mamá de Matías, mi ex secretaria. Ya sabemos qué cruz ha llegado, así que no te preocupes. La cruz pectoral. Bueno, yo me voy a defender, ya no falta mucho, estamos en la hora. Para comenzar, los anillos. Este no es un anillo episcopal por si acaso, porque no tiene piedra ni nada. Este es el anillo que me lo dio mi madre, porque mi papá falleció hace 8 años. Ayer celebré la misa, agradezco por haberme... Entonces mi mamá dijo, mis hermanos todos están casados, ¿no? Entonces dijo, pues ya todos tienen su anillo de compromiso. Entonces, para
quién era el anillo de mi papá? Pues para Rubén, ¿no? Y el otro es el anillo que me lo dieron cuando me ordené sacerdote, me lo regalaron en Vianney. ¿Y el grandote que te quité? Ese no, ese sí parece de obispo, ese no es. Y entonces y esta cruz, pues es de la cruz que estoy usando, la uso por dentro, que no es pectoral, es una cruz que me han regalado, una cruz que tengo de Juan 23. Bueno, entonces ya se acabó el programa, pero hay un montón de preguntas de obispo, de padre, de diáconos, bueno, será cuestión de verlo en otro programa. Agradecemos a todos ustedes. Y la pregunta, ¿dónde? Bueno, ya está, de los obispos. Bueno, los obispos es a pedido o la necesidad que se haya, ¿no? Se busca a los sacerdotes, que sean idóneos, se presenta una terna a Roma, y en este caso, según la necesidad, el Papa revisa y pregunta al nuncio, y después ya se ve y se le dice al sacerdote que va a ser ordenado obispo, si acepta o no acepta, se le manda un tiempo a pensar y después ya se le informa, ¿no?, al encargado, ¿no? Bueno, eso. Y no es que, a veces nos preguntan a nosotros, padre, usted ya llegó a ser ¿cómo se llama? Párroco, ya tuvo un cargo, y ¿cuánto le falta para ser obispo? ¿No? Aquí no es como en el ejército o la policía, que uno dice ya es teniente, alférez, capitán, mayor, general, ¿no? No, nosotros ya hemos llegado, tenemos el servicio, no es que aspiremos a un cargo, ya estamos en lo máximo que podemos llegar, ¿no? Sacerdotes, presbíteros, y según la necesidad que tengan se nombran obispos, ¿no? Bueno, recemos por los obispos, porque no es fácil, ¿no? Hay muchos que están hechos para ese cargo, pero llegar al gobierno de una iglesia como la que tenemos en Lima o en otros lugares, y especialmente en estas circunstancias, no es fácil, porque como ha dicho el Papa, los obispos pues tienen que dirigir y ser pastores que huelan a ovejas, ¿no? Recemos por nuestros obispos para que sean verdaderos pastores fieles al rebaño que Dios les ha confiado, y especialmente estos días por el Papa, que pronto celebraremos el día 29, y tenemos una colecta. Ya nos llegó la información para la colecta del 27. ¿Ah? El óvulo de San Pedro. Óvulo de San Pedro, la colaboración para la ayuda del Papa a los más necesitados. Muy bien, muchas gracias, Padre Luis. La bendición final. Sí. La reliquia. San Roque. Queridos hermanos, les vamos a dar la bendición al finalizar el programa de hoy, miércoles 15 de junio, cuestión de fe. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Buen almuerzo. Buen almuerzo. Preparen bien el almuerzo.